¿Existe alguna religión que sea superior a otra? Esta es una pregunta que supongo muchos nos habremos planteado. Y yo creo que básicamente admite dos respuestas. La primera sería, bien, yo soy cristiano, musulmán o hinduista y por eso mi religión es la mejor. Esa sería una. Yo creo que esa cae por su propio peso. Una cosa es que tú te sientas bien con un camino espiritual, que vibres, que tus padres, tus abuelos hayan procesado esa religión, y otra, es decir, que es mejor que otra. Y ahí había una frase del gran historiador británico Arnold Toynbee que decía que no había nadie en el mundo que tuviese el suficiente conocimiento para afirmar que una religión fuese superior a otra. Sin un conocimiento del Islam yo no puedo decir que el cristianismo sea mejor que el Islam o que el hinduismo del Islam. Es prácticamente imposible. La otra opción es decir, el otro planteamiento es decir, bueno, son diferentes caminos espirituales que nos conducen al mismo lugar. Y esa yo creo que es la verdadera, por lo menos para mi punto de vista. Y, y uno debe pensar que al final eh, la otra pregunta sería, bueno, ¿por qué existen tantas religiones? Yo durante años pasé buscando, in, in, intenté encontrar respuesta a esta pregunta y la encontré en el hinduismo, en el Sanatana Dharma, en concreto en el Bhagavad Gita y en las enseñanzas de un místico bengalí que se llama Sri Ramakrishna. El Bhagavad Gita, yo he escrito un libro que aquí lo podéis ver, que es el Yoga de la Sabiduría, que contiene la versión que hizo Gandhi del Bhagavad Gita y que tradució al español. Y al final en el ADN del hinduismo está la aceptación de otros caminos espirituales. Pero hay un verso que es maravilloso del capítulo cuarto, los versos creo que son 7 y 8, yo os la recitaré de memoria, que dice: cuando la bondad desfallece, cuando la maldad aumenta, cuando se olvida el propósito de la vida, yo, Dios, me encarno en hombre y regreso en todas las épocas y lugares para restablecer el Dharma, el camino de los principios, la rectitud, la religión. Y para mí ese verso es el que me ayudó a entender la existencia de tantos caminos espirituales. Y este verso más tarde lo interpretó Ramakrishna diciendo que el Señor envía a sus virreyes a las provincias donde hay disturbios, y en una se encarna en Cristo, en otra en Mahoma y en otra en Krishna. Y creo que esa es la respuesta que tenemos que dar. Las religiones, al fin y al cabo, son respuestas, se crean para satisfacer una serie de necesidades del hombre. Y en estos casos se transmiten diferentes verdades, una a través de Cristo, posteriormente a través de Mahoma, del Gurú Nanak, de tantos otros grandes profetas y salvadores, que ninguno de ellos querían fundar ninguna religión, querían restaurar el camino de los principios. Eso lo vemos en todas las religiones. Y esa es la idea que nos tenemos que centrar. Judíos, cristianos y musulmanes adoramos al mismo Dios. Unos no le llaman con ningún nombre, otros como Alá y otros como Dios. Y ese Dios, ese Alá, es el mismo que Brahman del hinduismo, a mí no me queda ninguna duda. Y por tanto, nunca tenemos que olvidar que hay una verdad absoluta, que es Dios, que se manifiesta en diferentes encarnaciones en la tierra, como Cristo, como Buda, como Mahavira, para restablecer los principios, para restablecer la religión. Y es el hombre que crea a través de las iglesias diferentes estructuras para organizar toda esa visión. Y es ahí donde nos separamos. Pero al final, esas religiones son diferentes verdades que se han ido transmitiendo a la humanidad. Yo creo que hay alguien que haya estudiado las religiones del mundo, pues verá que, siendo cristiano, como es mi caso, yo jamás he renegado de mis raíces cristianas católicas, pero también es cierto que me siento en gran parte hinduista, que admiro esa capacidad de aceptar otros caminos espirituales, esa compatibilidad que te da el hinduismo, esa idea de continuidad y no de disrupción, que hace que sea absolutamente compatible la ciencia actual con la visión hinduista, por ejemplo, de los ciclos. Y recordar unas palabras del gran físico premio Nobel, que era Erwin Schrödinger, que decía que la continuidad de la mecánica de ondas es perfectamente compatible con la idea de la continuidad del Vedanta, del hinduismo.
hinduismo, ¿no? O del Islam. Me fascina el sentimiento ese tan arraigado en el Islam de protección, ¿no? De comunidad, de protección al débil. Entonces, bueno, es imposible que hoy en día alguien pueda decir que esta religión es mejor o no que otra. Yo creo que hay que hacer un ejercicio de humildad y decir que son diferentes verdades espirituales que se van transmitiendo a lo largo del tiempo en diferentes épocas y lugares, como nos enseña el Bhagavad Gita. Muchísimas gracias, soy Pedro Nore y Namaste.